Vale, pues hola a todos, bienvenidos al curso Policías versus Política y en concreto la cuarta sesión que arranca hoy y que hemos llamado Los malotes, construcción y deconstrucción de un enemigo público. En esta nos gustaría analizar un poco los porqués y los cómo de la criminalización de la chavalería, en especial de las jóvenes y los jóvenes migrantes y racializados. Y también os habíamos propuesto, ¿no?, analizar la instrumentalización, ¿no?, mediática, política y social que se hace de las bandas, ¿no? Por eso, bueno, hemos invitado a Luca Queirolo, ahora presentaré a las personas de la mesa online presencial. Entonces, bueno, nuestro objetivo sería compartir sobre todo formas de deconstrucción de esta idea de enemigo, de esta idea de los malotes, de las malotas, en una apuesta por tejer, ¿no?, otro tipo de convivencias, otro tipo de relaciones que sean cada vez más inclusivas y despojadas, ¿no?, de estigmas y de todas estas construcciones y lecturas falsas que construyen alteridades extrañas con intereses muy claros de economías explotadoras. Y bueno, para abordar esta sesión mixta, es nuestra primera presencial en Traficantes de Sueños y a la vez online, que os decía, y por eso hay como tenemos así cositas técnicas que vais a ver que van a ir cambiando. Para abordarla hemos invitado a la asociación Exmenas, que al final ha venido Iman. Luego me dices el apellido y te presentas tú, porque ahora no tengo aquí, no puedo poner la otra pantalla, ¿vale? Te presentas tú misma, perdona. Y Luca Queirolo, que es, entre otras cosas, autor de Cómo se construye un enemigo público, las bandas latinas, ¿no? Y bueno, lo que habíamos pensado es hacer un conversatorio, que va a ser así, ¿no?, online, con Iman en pantalla y con Luca aquí. Y les habíamos propuesto una serie de preguntas que os voy a ir haciendo. Pero primero le vamos a pasar a Iman para que te presentes, ya que no te he podido presentar yo. Nada, muchas gracias. Primero, hola a todas y gracias por contar con nosotras. Perdonad que no hayamos podido estar ahí presencialmente debido a un asunto de última hora. No sé si se me escucha bien. Vale, bueno, pues yo soy Iman, miembro fundador de Exmenas. Creamos la asociación hace no sé cuántos años son, desde el 2019, a estas horas no sé ni siquiera hacer números. Y nada, básicamente la creamos en un momento de máxima tensión en la sociedad española. De repente había muchísima palabrería sobre los chavales que estaban tutelados y también los chavales extutelados de diferentes comunidades, simplemente porque en ese momento pues venía bien sacar el tema a debate, porque se estaban dando pues era un momento de, pues de campaña electoral, preelectoral, un cúmulo de cosas, de un nuevo partido de base racista, xenófobo y de extrema derecha. Entonces nos reunimos todas, la mayoría de los miembros son personas que han pasado por el sistema de acogida, entre comillas, y nada, y luego pues estamos otras personas que hemos estado en diferentes esferas, que hemos visto ese sistema desde dentro y que junto a estos otros compañeros pues les hemos ayudado, hemos estado desde el principio con ellos con un poco más de cosas teóricas, burocráticas para que avance la sociedad, la asociación. Vale, una pregunta más con la asociación, porque me explicabas, ¿no?, que ya no es solo de Madrid, como habíamos puesto, ¿no?, en la difusión, sino que ahora también es asociación estatal. Sí, empezamos en Madrid pues porque era donde estábamos ubicadas y donde pues teníamos conocimiento. Obviamente sabíamos que la situación de Madrid no era una situación excepcional, que se estaba dando el mismo tipo de violencia sistemática en las diferentes comunidades y ciudades autónomas del territorio español, pero al final nos vimos pues respondiendo y acompañando a extutelados desde de diferentes comunidades desde Madrid.
ya sea pues poniéndolo en contacto con otras asociaciones para que hagan un seguimiento más en persona, ya sea pues a través del WhatsApp, a través de videollamadas, a través de llamadas. Entonces pues ya hacemos una actividad un poco más estatal, pues desde Bilbao hasta Tarragona, no sé, diferentes ciudades. Vale, genial, gracias. A ver, de las preguntas que os había mandado, en realidad la primera, ¿no? Era una cita que hemos recogido de los materiales que os hemos propuesto en el curso. Uno de ellos era una entrevista a Ismael El Manjuri, una entrevista en El Salto, en la que él decía, lo que resumen estas 4 letras, MENA, es que eres el mal que viene del sur. Y la pregunta que os hacíamos es como un menor, ¿no? que se ha lanzado a dejar a su familia, ¿no? A cruzar el mar y a abandonar su país, ¿no? Hacia un sueño de tener una vida mejor, se transforma en este mal, ¿no? Para la sociedad de acogida. Pues bueno, básicamente muy de acuerdo con todo lo que... ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Vale. Pues nada, totalmente de acuerdo con lo que siempre dice Ismail. Es con él con quien empezamos la asociación. Básicamente seguimos manteniendo que la abreviatura en MENA es usada a nivel institucional y es a nivel internacional. Entonces, obviamente no hemos estado en contra de eso en ningún momento, sino que sí que estamos en contra de la negatividad y el mal aspecto que adquiere esa palabra y que ha ido ganando por los medios de comunicación principalmente y por la extrema derecha de este país. Entonces, básicamente son estos medios de comunicación y personas que profesan la ideología de extrema derecha en España, los que todo lo malo que les ocurre pues, se justifica en esas personas que provienen del sur a buscarse las vidas, básicamente. Entonces, a mí esto me hace un poco, me chirría un poco, bueno, un poco no, todo absolutamente, pero luego estas personas son las que ellos mismos se enorgullecen de decir que si tienen un sobrino o una sobrina trabajando en X país de la Unión Europea que se concibe económicamente mejor que España o lo que sea, pues ellos son los principales en enorgullecerse y parece que solo ellos pudiesen disfrutar de las mejoras que implica dejar tu país para buscarte una vida mejor. Y esto lo digo mencionando sobre todo lo que atribuimos de positivo en la migración, dejando de lado pues, traumas, duelos, y tampoco estoy intentando equiparar una migración con pasaporte a una migración más violenta, pero sí que vemos esa hipocresía en el discurso y obviamente pues deberíamos de hablar de niños en peligro en lugar de niños peligrosos y los niños que siguen migrando no acompañados siguen sufriendo y eso lo vemos en el día a día, las mismas carencias que hace, por ejemplo, 6 años o hace 8, porque se ha creado esa narrativa de que son peligrosos y por ejemplo, hoy mismo ha saltado una noticia de que se ha sentenciado la primera condena, creo que es en España, por difundir fake news sobre los menores extranjeros no acompañados. Y bueno, creo que el guardia civil, porque encima era el que pues, incentivaba esas fake news a través de Twitter, creo que tiene que hacer un curso de reeducación o algo así, pero bueno, en fin, que básicamente sobre estos niños hoy en día se aplica un sistema de control y un sistema de reforma. Reforma no sabemos a qué vas a reformar, pero es lo que se está dando hoy en día en lugar de un sistema de protección, que es lo que debería ser para todo tipo de menor no acompañado a nivel global. Luca, ¿cómo se produce esto de la emergencia del joven migrante como problema? Yeah. Bueno, primero gracias
para estar aquí y también, ¿no?, para coincidir en ese diálogo con una compañera de la asociación de Exmenas. Pienso que eso es importante y nos ayuda también a repensar las ciencias sociales, ¿no? Siempre decimos que no hacemos investigación sobre, que es algo muy colonial, extractivista, pero tratamos de hacer investigación con, ¿no?, para generar también procesos de transformación social. Entonces, yo pienso que las cosas que acabas diciendo, la compañera de la asociación Exmenas, son muy interesantes porque yo he trabajado sobre todo sobre el tema de bandas latinas, entre miles de comillas, 10 años atrás, digamos, ya no estoy más haciendo investigación con estos sujetos. Pero hay como un paralelismo entre procesos materiales y simbólicos que van de la mano, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que iba escuchando en tu discurso como que reverberan en algo que ya hemos visto sobre otros sujetos. Entonces, yo pienso que al final, ¿no?, podríamos imaginarnos como un telón de fondo dentro del cual se producen estos procesos de construcción del enemigo público. Hay un sociólogo franco-algerino, se llamaba Abdelmalek Sayad, y él decía que al final lo que molestaba de la presencia de los migrantes en la sociedad receptora, entre comillas, tenía que ver con el hecho que ellos proyectaban en la sociedad lo que podríamos llamar una posteridad inoportuna. Entonces hay ciertos sujetos que encarnan esa posteridad inoportuna, porque bueno, la sociedad en donde vivimos piensa al migrante como un objeto, ¿no?, a utilizar en función del ciclo económico, de la posibilidad de sacarle ganancia, de la coyuntura, de las necesidades de la sociedad, pero tienen otras actitudes en la medida en que el migrante cesa de ser un migrante, ¿no? Y al final esa también podría ser una cuestión que nos ponemos, ¿cuándo es que un migrante termina de ser migrante? O sea, o lo pensamos como algo permanentemente en movimiento, ¿no?, el migrante, o es algo que queda cosificado, petrificado en esa imagen del inmigrado, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué tienen que ver las bandas, los Exmenas, otra categoría de sujeto? Es que encarnan esa dimensión de una posteridad, de sujetos que están en este espacio, están aquí para quedarse y proyectan, digamos, sobre lo que están una imagen de sociedad que encuentran de cierta manera incómoda o peligrosa. Entonces, bueno, y al mismo tiempo son sujetos que viven una falta de voz directa, entonces es más fácil hablar de ellos que escuchar a la voz de ellos. Entonces son muy útiles en la construcción de ese papel de un chivo expiatorio en donde descargar un conjunto de angustias sociales que tiene que ver al final con el funcionamiento de las desigualdades sociales adentro del espacio capitalista en donde todos nosotros vivimos. Y yo pienso que hay otros elementos que nos pueden ayudar aprendiendo, ¿no?, de la experiencia de vosotros y vosotras como Exmenas. Yo, por ejemplo, hace mucho dejé de trabajar con el tema con los sujetos pandilleros y hace unos cuantos años que, bueno, me estoy dedicando a hacer exploración sobre la construcción de los viajes, un poco por ir más allá de esa idea de los traficante, ¿no?, de los traficantes de sueños, pero el traficante de la persona que también conlleva la idea que el migrante siempre sea una víctima. Entonces, muchas personas con las cuales tengo relaciones, cuando tienen que contar algo de feliz de su vida, desde que llegaron a Europa, cuentan que el momento más feliz fue cuando salieron de la recepción, cuando salieron de ese sistema de acogida, que al final es también un sistema en donde no se entiende bien lo que es la acogida, lo que es la detención, ¿no? Porque al final estas dos dimensiones se están un poco sobreponiendo la una con la otra. Y eso, como para volver, ¿no?, al tema de Menas,
Eso es curioso porque en ciertos lugares los MENA no son visibilizados como el nuevo chivo expiatorio. Por ejemplo, en Italia no hay un debate sobre los MENA. Los MENA son considerados como un sujeto que hay que proteger con algo de surplus de cariño. Hay también un espacio de derecho distinto, pero sí, esa misma dinámica de construcción del chivo expiatorio, en la medida que las bandas latinas no existen más, se transfirió sobre los refugiados, que también son sujetos, ¿no?, que pueden ejercer ciertos derechos al asilo, a tener un piso de protección. Entonces, esa idea, ¿no?, de estos sistemas de acogida que más bien tienen un objetivo de detención que de construcción de oportunidades, yo pienso que es algo que sobre el cual tenemos que interrogarnos. Por ejemplo, cuando ya estaba en Ceuta y Melilla trabajando, bueno, muchos de los chicos preferían salirse de los centros de menores, porque los centros de menores eran infraestructura para la deportación, eran infraestructuras que no te servían para llegar a Península o ir adelante o construir tu futuro, pero te servían un poco, ¿no?, para, bueno, quedarte ahí, bloquearte y esperando la mayor edad tener la posibilidad de deportar la gente atrás. Entonces es interesante ver, ¿no?, como estos sujetos que, bueno, tienen ese derecho a la protección, al final se encuentran con un sistema de recepción que tiene otra historia detrás, tiene otro deseo, tiene otro objetivo, pero que al mismo tiempo tiene que enfrentarse con una resistencia por parte de los sujetos, ¿no? Y quizás eso sea también un elemento para entender por qué estos sujetos se transforman en chivos expiatorios. Hola. ¿Esto funciona? ¿Se nota como el aparataje? Vale. Vale, pues también os quería preguntar, bueno, estoy haciendo muchas cosas, que surgen muchas preguntas, pero creo que queden luego para el debate, que no sea solo yo la que pregunte. ¿Qué papel cumple todo el sistema de criminalización, los jueces, policías, la institución penitenciaria, la construcción del joven extranjero y de la joven extranjera como peligrosa y como personalmente grave? No sé si, Iman, prefieres empezar tú ahora. Por ejemplo. Bueno, pues justo respecto a lo que antes decía el compañero, las políticas de este sistema básicamente son políticas de contención. Y eso desmotiva efectivamente a los chavales a ser parte de ese sistema y a ser parte de esa sociedad, porque no hay herramientas para ello, e incluso se incentiva, como ha dicho él, que abandone ese sistema que se supone que es de protección el menor. Prefiere estar en la calle a estar en un centro de menores, y eso es verdad que se ve muchísimo en Ceuta y en Melilla. Nosotros, por ejemplo, estuvimos presentes ahí en la crisis de mayo del año pasado y efectivamente, ante la incertidumbre de lo que pasaba dentro de los centros de menores, qué se respetaba, qué no se respetaba, encontramos muchísimos chicos en la calle y es una de las razones por las que bajamos, porque sabíamos que eso iba a pasar y bajamos para dar esa atención humanitaria que no se estaba dando por ningún lado. Entonces, bueno, el objetivo es ese, es el de poner tantos obstáculos posibles para que van a acabar desviando a la marginalización en lugar de incluirlo en un sistema de protección, que sería lo ideal. El objetivo que parece ser principal es ese. Y desde los diferentes tipos de centro hasta los centros de llamados modificación de conducta, como puede ser un centro semicerrado, donde hemos visto y donde hemos recibido varias denuncias de maltrato, vemos que efectivamente son espacios donde tú, de puertas para adentro, no puedes saber qué pasa, porque
la administración, esto ya es otro debate también, la administración está externalizando a empresas privadas dispuestas a cometer violaciones sistemáticas sin ningún problema contra los niños, de un derecho que se supone que es público, un derecho básico para los menores. Entonces, bueno, por otro lado, pues teniendo este factor que obstacula para la mejoría de las condiciones de vida de estos menores, aquí participan muchos actores, efectivamente, como ya has mencionado, son parte de ellos. Tienes la policía, que detiene constantemente a un tutelado y a un extutelado también, cada vez que se encuentra y que se da la oportunidad. Y esto lo venimos notando, lo hemos notado siempre, pero ahora ya casi incluso más que antes, no sabemos por qué, pues acompañamos a muchos compañeros, a muchos chavales, y siempre que les contactamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues es que justo ayer pasé en comisaría todo el día porque me detuvieron pues sin ningún tipo de razón. Pues esos cacheos en frente de todo el mundo, esas noches en comisaría. Luego la justicia, por su parte, esa falta de protección en la mayoría de los casos y por dar vía libre a cualquier tipo de abuso hacia este colectivo, básicamente. No hay, aparte de lo que ha aparecido hoy, no tenemos pruebas de que la justicia está ahí para proteger al menor extranjero no acompañado. Luego tenemos muchos trabajadores sociales, educadores sociales, que se manipulan para cumplir finalidades contrarias a lo que se supone que tendría que ser su vocación. Luego tenemos psicólogos que recetan en centros de menores tranquilizantes a menores. Y esto es un largo etcétera. Obviamente no estamos hablando de la totalidad de estos profesionales, que siempre aparece algún trabajador social diciendo no todos somos iguales, es verdad, pero están ahí esos casos y los vemos casi muy frecuentemente. Entonces, básicamente se ha estado invisibilizando esta infancia, creando instituciones que necesitan los centros de menores llenos para lucrarse con los beneficios de una infancia maltratada y torturada. Entonces vemos varios factores y varios actores que llevan a esa desprotección y a ese sistema de detención que antes mencionaba Queirolo. Entonces, básicamente, estaremos andando en la dirección positiva, en la buena dirección, cuando ese sistema de detención realmente se convierta en un sistema de acogida que hasta el día de hoy no lo vemos ni lo hemos presenciado. No entendí bien la pregunta, ¿cuál era? Perdón. Vale, es un poco como... A ver. Vale, la pregunta era como qué papel cumple la criminalización y todo el sistema de jueces, policías, institución penitenciaria en la construcción del joven extranjero como peligroso no integrable. Bueno, es fundamental, pero yo pienso que al final todo ese trabajo de los profesionales, ¿no? Y Pierre Bourdieu decía que hay una mano izquierda y una mano derecha del Estado, ¿no? La mano derecha del Estado son los policías, los jueces, y ejercen, digamos, una suerte de, una forma de, ¿no? Te dan los bofetazos, se dice así. Y la mano izquierda del Estado es la dimensión pastoral del Estado. Entonces, bueno, siempre hay un poco una pugna
una pelea entre estas dos manos, pero también hay como equilibrios que se construyen, que pueden tener distintas formas. Ahora, por cómo se construyeron los sistemas de recepción, es claro que hay algunos elementos que son cruciales. Entonces hay esa confusión entre la detención y la acogida, ¿no? Que se aplica en el caso de los MENA, se aplica en el caso de los refugiados. Hay una dimensión importante vinculada a la segregación, o sea, todos esos espacios están afuera de la posibilidad de construir otras relaciones sociales, como que anclan la vida de las personas a espacios cerrados que están lejos de la vida de los demás. Entonces hay una dimensión, como decir, de ostracismo, ¿no? Urbano y de segregación. Y al mismo tiempo tienen una función simbólica importante que tiene que ver con la construcción del sujeto migrante. O sea, esa tentativa permanente de eternizar la condición migrante. O sea, ¿por qué los MENAs tienen que estar con los MENAs? ¿Por qué los refugiados tienen que estar con los refugiados? ¿Por qué no somos capaces de imaginar otra forma de acogida, de soporte, de recepción que mezclen un poco los papeles y que construyan otras relaciones y otras formas de encuentros? Entonces yo pienso que esa dimensión, ¿no?, simbólica de asignar permanentemente este papel de los migrantes a los sujetos es algo también que tiene que ver con una forma de racismo institucional, ¿no? Yo pienso que una de las primeras formas de aplicar y de hacer girar en las sociedades el racismo es lo de negar a cierta categoría de sujeto el derecho a la indiferencia, ¿no? A la posibilidad de cada uno de moverse libremente en el espacio urbano, en el espacio de relaciones sociales, sin que haya una etiqueta permanente que sature su imagen exterior. Entonces, todos esos sistemas de trabajos sociales, de profesionalidades, tanto desde la mano izquierda como de la mano derecha del Estado, en muchos casos, en muchas ocasiones, trabajan alrededor, digamos, de esas tres modalidades que he tratado de vislumbrar aquí. Por supuesto, después hay muchas otras cosas que pasan, que tienen que ver con la informalidad, con el caso, con la salida, con las fugas, con la entrada en otros circuitos, en otras redes de encuentros. Entonces yo pienso que ahí, ¿no?, ahí también, ¿no?, la necesidad de imaginar lo que ya las sociedades están haciendo, otra forma de infraestructura, ¿no?, que pueda garantizar una manera distinta de generar estos encuentros y de aportar también soporte y refugio por personas que están en dificultad. Vale, pues ahora os quería preguntar también, bueno, la última pregunta que os habíamos propuesto y que tiene que ver con las resistencias, ¿no? ¿Qué tipo de resistencias se crean los colectivos así, ¿no?, construidos como enemigos, como problema, ¿no?, como amenaza, siendo menores para la sociedad acogida? ¿Qué tipo de luchas y de resistencias se generan? No sé quién prefiere empezar, ¿sí, Iman? Venga, sí, yo. Bueno, a pesar de que no entiendo muy bien la pregunta, lo que nosotras entendemos como resistencia es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años de trabajo. A la vista está que hemos pasado de ser un colectivo mudo e indefenso, al que se abandona y se persigue por las calles, a un colectivo que se ayudan entre ellos, que los miembros de ese colectivo han creado un tejido y espacios seguros para decir: no solo te pasa a ti, también me pasa a mí. Entonces el problema no somos nosotros y nosotras, el problema es todo lo entramado sistemático. Entonces, aunque se ha intentado criminalizar la pobreza, porque básicamente no podemos hablar de este tema sin
sin pensar en una intersección de clase. La infancia siempre ha sido consciente de sus derechos, a pesar de que se haya normalizado el incumplimiento de estos. Entonces, estamos viendo que ahí está la resistencia, que se han empoderado, se sabe que se están violando sus derechos y se enfrenta a ese sistema y le dice yo quiero mis derechos, a pesar de que luego ellos son considerados como, pues no sé, con un comportamiento malo, con un comportamiento diferente y se vaya y se actúe contra ese comportamiento de ese menor que simplemente sabe cuáles son sus derechos y los exige. Entonces ahora, por ejemplo, cuando pienso en resistencia, también pienso en que tenemos hoy en día a nuestro alcance unas herramientas que siempre han estado ahí, pero que no se habían detectado antes. Entonces ahora, por ejemplo, estamos quedando con niños tutelados y con extutelados para mandar quejas al defensor del pueblo, porque son cosas y herramientas que están ahí, pero nunca se han usado porque nos han intentado privar de ese conocimiento. Bajo esas amenazas que sufren los niños en los centros de menores frecuentemente, de si te comportas así, pues a lo mejor no me doy tanta prisa con tus documentos y vas a cumplir 18. Si no sé qué, si te sigues comportando así, a lo mejor no te hago derivación, ¿sabes? Entonces, todos esos tipos de comportamientos que han tenido que sufrir los menores, pues ahora estamos intentando buscar solución a ellos y porque básicamente los miembros de la asociación son herramientas que no han podido usar porque no conocían. Y ahora que las conocen, pues ya te digo, con ese hermanamiento, esa unión y acompañamiento de los que han pasado por el sistema y han salido contra todo pronóstico pues con éxito, pues intentan ayudar a los que están en proceso de ello o a los que han estado tutelados, pero pues han obtenido una extutela en unas condiciones demasiado precarias. Entonces yo ahí veo la resistencia de todo el movimiento, de todo el colectivo, igual que en otros colectivos ha habido también resistencia a lo largo de la historia. Sí, yo pienso que la resistencia está por todos lados, ¿no? Y son de distintos tipos. Hay resistencias de frente que tienen también costes y hay resistencias ocultas, ¿no? Hay un autor, James Scott, que hablaba de el arte de la resistencia y cuántas veces las resistencias son formas subterráneas de enfrentarse a través del camuflaje, a través de la invisibilización, a través de la capacidad de no caer abajo de las formas de clasificación que el sistema impone. Después hay otras formas como la que tú contabas antes, que tienen que ver con la colectivización, ¿no? De una situación que ya no se percibe más como individual, pero como el éxito, digamos, de un trabajo de sistema sobre la carne y la biografía de las personas. Entonces, bueno, eso en el caso de las bandas lo vimos muy bien, porque al final, pues, así como en los casos de muchos otros movimientos sociales, sería, ¿no? Lo que Goffman hablaba en términos de transformar el estigma en emblema, ¿no? Lo que hicieron los movimientos negros de liberación, lo que hicieron los movimientos LGBT, ¿no? Salir de la dimensión individual y dar paso a lo colectivo y al mismo tiempo, ¿no? Enfrentar al poder el hecho que aquello que es
vinculado al mal, al monstruoso, al terrible, en realidad es un elemento constitutivo que queremos poner enfrente de los ojos de los otros. Y bueno, las bandas jugaban mucho sobre esto, ¿no? Sobre efectos de hipervisibilización. Yo pienso que la experiencia de vosotros es muy interesante porque también se alimenta de la construcción de una infraestructura de conocimiento compartido. El conocimiento compartido es fundamental a la hora de imaginar formas de resistencia. Es como una carta, ¿no? En donde los que vienen después pueden agarrar fragmentos, elementos y aplicarlo en lo contingente, aplicarlo en lo concreto, ¿no? De manera de ser flexible, así como el poder, ¿no? Que utiliza la flexibilidad en sus clasificaciones. Entonces, esa idea, ¿no? De generaciones que pasan un conocimiento, una infraestructura que se va generando, sujetos que pueden acceder a este conocimiento para reclamar, tomar voz, reivindicar derechos. Yo pienso que es algo que vemos en el caso de muchos sujetos subalternizados, racializados, ¿no? Que empiezan a jugar con esa arma que es el saber y del cual somos partes en este momento, porque al final estamos tratando, ¿no? De agregar una pequeña semilla que sea una herramienta de conocimiento capaz de generar una transformación social. Bueno, yo pienso que al final, ¿no? El plan político de esta resistencia sería como tratar de repensar el sistema de recepción. Quizás también la palabra recepción sea algo que tenemos que cuestionar, criticar, así como tenemos que cuestionar, ¿no? La idea muy colonialista de integración que hace parte un poco de las retóricas de las sociedades en donde vivimos y que siempre sale de una imagen del otro como un sujeto portador de un déficit que puede ser cultural, material. Entonces, esa idea, ¿no? También de considerar menores, sujetos que tienen una capacidad de protagonismo, de agencia, de resistencia, por cierto, superior a la de muchos de nuestros hijas y hijos. Yo pienso que hace parte, ¿no? De esa retórica dominante de la cual tenemos que liberar. Eso lo vemos muy bien en el caso de los refugiados. Yo pienso que en el caso de los menores no acompañados aún más, son personas que atravesaron un desierto, mar, enfrentaron policías, situaciones de explotación de todo tipo, y una vez que ponen pie en Europa son tratados como niños, ¿no? Al cual se le tiene que decir qué tienen que hacer, cómo tienen que comer, dónde tienen que ir. ¿No? Yo pienso que es un poco este tipo de rasgo colonial, ¿no? Que está dentro de los sistemas de recepción que están pensados desde lo humanitario, desde, ¿no? De nuestras sociedades, que son al final lo que tenemos que tratar que subvertir. O sea, las personas llegan y entran adentro de algunos, ¿no? Sistemas de disposiciones, trayectorias que nosotros y nosotras somos capaces de construir otra infraestructura de acogida que pueda, por supuesto, reivindicar el derecho. El derecho es un arma, ¿no? Como el saber es un arma. Entonces, utilizar el derecho que construye posibilidades de soporte y de protección es, por cierto, una estrategia útil. Pero es que sabemos, ¿no? Hacer girar ese derecho adentro de otra infraestructura, ¿no? Hay, por cierto, en Europa distintas experiencias, ¿no? Pienso, por ejemplo, a toda la forma de hospitalidad informal que se construyó alrededor de las crisis, entre mil comillas, de los refugiados. Esas son experiencias que van más allá del Estado, que tratan de construir otra forma de encuentros y que también trabajan otra forma de subjetivación política y construcción de oportunidades en estos encuentros. Pues también os quería preguntar así al hilo de lo que vais diciendo, con respecto a formas de resistir. No sé si igual lo habéis mencionado, pero si eso se me ha escapado, la palabra también amistad y afecto, ¿no? Cuando habláis de estar en colectivo y demás. Y ayer hablábamos con Luca sobre bandas juveniles en las que haya más mezcla de orígenes de chavales
¿no? Que hay chavales latinos, pero también magrebíes, también gitanos. Entonces, os quería preguntar por esto, como la importancia de ese afecto que se crea entre iguales, de la amistad, y también de cuáles son los lazos, las solidaridades, las alianzas que van generando también, ¿no? los menores, las menores, para sentirse menos solas y tener más posibilidades de salir de según qué situaciones pues, duras. Lo que sí que, bueno, empezar diciendo que uno de los principales problemas que genera el sistema de desprotección que ya hemos dicho es la falta del vínculo con personas que se suponen que te están acompañando durante el proceso. Aquí estamos hablando pues, de vínculo con personas adultas, por ejemplo. Porque son niños al final que están aún en la creación pues, de las definiciones de amistad, de lealtad. Entonces, al empezar careciendo de ese tipo de relaciones dentro del centro, se hace la pregunta de, bueno, ¿será esto igual de fuera? ¿Será tan la jungla como dentro del centro, que mi educadora, pues yo no le importo, la directora del centro me mira mal, será así fuera? Entonces, luego lo que sí que se ve y lo que se nota es que todo lo contrario. Fuera hay esos lazos de amistad y de lealtad que no los podrías encontrar en un sistema institucional. Si salimos sin el centro, sin una derivación, sin un piso de mayores, vamos a ir juntos a buscarnos la vida, y si eso implica, porque muchas veces así es como acaban, en la calle juntos, mejor juntos que cada uno separado por su lado. Pues la idea de la unión hace la fuerza constantemente. Sí que hay mucha amistad, porque sabes que lo que has pasado tú también lo ha pasado el otro, a pesar de que hay situaciones también de confrontación, porque al final concibes que el sistema es pues un sistema donde solo el lobo sobrevive y el resto no. Entonces, a ver quién es el más duro. Yo diría que hay un poco de todo, pero obviamente la colectivización es muy importante y ellos lo saben, porque si yo quiero obtener unas clases, un curso de formación, voy a ir a preguntar a algún amigo si sabe algo de eso, porque está en la misma situación que yo. Sí, yo pienso que esta dimensión del afecto y de la intimacy, de la intimidad, es muy importante. Por supuesto, el Estado no te puede dar afecto, ¿no? Mismo en su versión pastoral, pero sí puede construir espacios en donde circulen relaciones sociales distintas, que es exactamente lo que no hace, porque el objetivo de todo el sistema es de poner aparte, es de contener, es de detener, es de generar formas de ostracismo, es de perennizar la condición migrante. Hace 3 semanas estaba en Pantelleria. Pantelleria es una pequeña isla de Sicilia a 40 millas de Tunisia. Y había esa señora de 80 años que me gustaría recordar aquí, se llama María, y era un poco el alma del encuentro entre la isla y los jóvenes que llegaban de Tunisia. Eso significa que construía una idea de solidaridad a partir del encuentro, a partir del estar juntos, a partir del hacer cosas, al partir de la idea de compartir cosas, ¿no? Y nosotros lo encontramos hace 3 semanas
Ella nos contaba cómo la llegada del Estado con toda su maquinaria hechas de barreras, profesiones, proceduras, protocolos, había hecho imposible entrar en una relación humana con las personas y los jóvenes y las jóvenes que llegaban de Tunisencia. Sí, por supuesto, le dan un techo, poco asqueroso, le dan un espacio donde tirarse a dormir, le dan algo para protegerse, pero no le dan nada de afecto. Entonces, ¿a qué sirve todo eso, no? Entonces, yo pienso que es importante, ¿no? Tratar de rescatar toda esa dimensión del encuentro que pasa en gran parte por la informalidad. Entonces, se trata de entender en qué medida puede haber políticas de apoyo, ¿no? De una infraestructura informal que tenga que ver con el encuentro, que tenga que ver con el refugio, que tenga que ver con la protección, que tenga que ver con las construcciones de las oportunidades. Yo a eso me gustaría añadir que efectivamente ya se ha mencionado antes, pero qué casualidad que todos los centros de menores, ya sean pisos, ya sean chalés, ya sean centros, están fuera de las ciudades, o sea, lo más alejado posible. Lejos de esos vínculos vecinales, o sea, un menor no sabe quién es su vecino, a pesar de estar viviendo en un centro en el que tienes una comunidad de vecinos, se supone. Entonces hay esa lejanía, pues porque así se ha querido, esa marginalización. Y por ejemplo, yo esto siempre lo hablo con Isma, y él siempre lo saca como tema. Él, cuando estuvo en un centro de menores, pues apenas tenía un amigo español. Entonces, ahí yo creo que habría que preguntarse por qué los menores que están bajo la tutela del Estado y deberían de ser considerados como una parte más de la sociedad, no están en contacto con el resto de la sociedad. O sea, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Pues obviamente dejarles aparte, obviamente para que empiece una segregación que luego se irá profundizando y agudizando con el paso del tiempo. Entonces sí, efectivamente, donde tendríamos que buscar ahora es en la comunidad de vecinos, en las asociaciones vecinales, que vean que esa sociedad, esa otra parte de la sociedad, que son los menores y los extutelados, también quieren formar parte de yo qué sé, una reunión de vecinos, ¿sabes? Entonces, sí está ahí esa separación y esa falta de afecto con la sociedad a la que tú llegas. Vale, pues si queréis, había una persona, no sé si Beñat, que habías preguntado, ¿no?, quién estaba hablando, pero no tengo muy claro. Bueno, las personas que estaban invitadas hoy a la conversación son Iman El Hanawi Lazar, que es quien estaba hablando ahora, que es parte de Exmenas, de la asociación de Exmenas, y Luca Queirolo Palmas. Es que no veo quién lo había preguntado, lo miro en el pad, pero si queréis ya, muchísimas gracias a los dos, Iman y Luca, que vamos, habéis soltado un montón de cosas que yo creo que van a dar lugar a muchísimas preguntas y debate. Así que ahora a ver cómo os veo a todos a la vez. Los que estáis online ya sabéis, como siempre, o desconectáis, os desmuteáis, que se os oye perfectamente, o vais pidiendo la manita con el icono. Y las personas de la sala, que os veo así sin las gafas mejor, lo mismo, os voy pasando el micro cuando... Así que miras tú la sala y así. Gracias. Bueno, somos colegas. ¡Hala! Bueno, en realidad no sé claramente una pregunta, pero es que me gustaría que podamos conversar un poco de esta dimensión como simbólica que hay que desarmar, porque como es un problema complejo que tiene una dimensión judicial, administrativa, burocrática, tal, pero me interesaría ver
¿Cómo ven ustedes o qué alianzas se pueden construir con los medios de comunicación comunitarios alternativos que aporten como a esta de construcción de las narrativas que hay, que también es como una cosa hacia la otra, o sea, lo social y las leyes, digamos, como se va retroalimentando. ¿Habéis oído bien? Porque no sé muy bien si lo de la sala se oye bien en pantalla. Vale, ¿puedes repetirlo más alto, porfa? Sí. A ver, es concretamente como un poco pensar juntas qué estrategias nos podemos dar o si han pensado o tienen experiencia de algunas alianzas con medios de comunicación comunitarios para desarmar un poco esas narrativas que hay sobre los menores y cómo podemos hacer, no sé, tienen como algunas herramientas o esas alianzas con medios que hay para desarmar la dimensión simbólica de este proyecto. Vale, ¿lo habéis oído? Vamos a recoger. Bueno, ella lo que propone es cómo pensar juntas estrategias y herramientas para desarmar las narrativas que van surgiendo sobre los menores, para deconstruirlas, ¿vale? Herramientas y estrategias que se nos ocurran. Vamos a coger más intervenciones y así. ¿Quién se anima por aquí? ¿No? Dale, Regina. Hola, yo les tenía una preguntita respecto a, digamos, ¿qué frente consideran que haga falta avanzar? Pensando en si efectivamente ya existe en el derecho escrito, en la legislación, en los reglamentos, en los lineamientos de cómo hacer estas interacciones, tanto de esa primera recepción y posterior, ya cuando las infancias y las juventudes están en estos centros, o el trato que entre el Estado y ellos posteriormente, o sea, si ya existe, digamos, una buena base, aunque sea en lo escrito, pero lo que está haciendo falta es implementarlo, o si incluso hay enormes vacíos de que no está, digamos, integrado oficialmente eh, la gestión, los mecanismos, esas interacciones, y entonces se presta para que en un centro los traten de una forma y en otro centro los traten de otra, porque no está homologado, porque no hay claridad, porque no se ha integrado, no se ha como considerado la mejor forma de hacerlo. O sea, mi pregunta es un poco si está haciendo falta formas de implementar algo que ya está, digamos, avanzado, pero abierto también a mejoras, o si de plano es un trabajo todavía más largo en el sentido de que ni siquiera se tienen buenas bases en papel respecto a, digamos, todas las cosas que necesitan las infancias o las juventudes en estos centros en los que luego habitan, sí, creo que estaría repitiéndome. Vale, no sé si la habéis oído bien vosotras, ¿verdad? Vale, pues si hay alguna pregunta más, aprovechad. Estamos teniendo un poco de problema de sonido, pero bueno, nos vamos apañando. A ver, que no os veo. Bueno, está Sergio ahí. Vale, pues yo sí que quería decir una cosa que tiene que ver, como se está hablando aquí mucho de narrativas, ¿no? Antes ha hablado Iman, y también la primera pregunta se hablaba sobre las narrativas, y estoy de acuerdo en que hay que ver cómo cambiarlas y que es importante los discursos y en cómo se construye a otras personas como peligrosas y demás. Pero yo creo que son más bien tienen mucha importancia también las prácticas institucionales, ¿no? Por ejemplo, en el barrio en el que estamos ahora, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, aquí, hay muchísimos chavales marroquíes
que yo supongo porque salen del centro de acogida, es decir, que no son ya menores, los dejan en la calle sin ningún tipo de recurso ni nada de que vivir, y por supuesto mucho menos espacios donde socializar o donde empezar a, no sé, poder proponer cosas o nada que tenga que ver con estudios, en fin, nada que tenga que ver con algo, ¿no?, que te enganche a los demás y alguna cosa interesante para hacer con tu vida, ¿no?, que bastante has peleado para venir aquí. Entonces están en la calle y es sin recursos, es muy difícil, ¿no?, que finalmente las personas que están alrededor no los perciban como amenazas. Primero porque la policía se encarga mucho de estar todo el rato acosando, preguntando y tal, con lo cual ya directamente, ¿no?, identificas que a quien pregunta la policía es porque algo habrá hecho y por lo tanto ya, ¿no?, es una manera de criminalizar bastante clara, pero además porque efectivamente si no tienes recursos para vivir, pues bueno, pues te buscas la vida como puedes y acabas haciendo, pues cometiendo pequeños delitos simplemente por sobrevivir, ¿no? Y creo que son esas prácticas precisamente de no acogida y de abandono, más allá de lo obligatorio, ¿no?, en estas instituciones que ya habéis descrito muy bien, como muy lejanas a algo que tenga que ver con acogida, ¿no?, que son más bien de contención, alejadas de la ciudad, que separan a los chavales justamente de socializar con las personas de la sociedad en la que han decidido venir a vivir, etcétera, etcétera, pero una vez que salen de esa suerte de, en fin, instituciones de prisión bastante mejorables, si no eliminables, donde están es en la calle sin ningún recurso, ¿no? Y ahí es realmente muy difícil que esas prácticas no construyan realmente a las personas como delincuentes, porque si no tienes de qué vivir, pues o ocurre un milagro o algún delito vas a tener que cometer. Si queréis ir contestando así o como veáis. Sí, por supuesto, las dos dimensiones son vinculadas, ¿no? Como tú acabas de decirlo ahora, ¿no? Los procesos materiales y los procesos simbólicos. Entonces, la experiencia que tuvimos alrededor, por ejemplo, del ciclo largo de investigación que hicimos con los sujetos pandilleros, es que hay momentos en donde la narrativa hegemónica es tan fuerte, tan inflacionada, que es muy difícil revertirla. Yo trabajé con estos sujetos alrededor de 10 años de mi vida laboral, digamos, y estuve metido en todo tipo de acción, desde tentativo de construcción de treguas, se dice, de treguas, de paz, hasta huelgas, ocupamos redacciones de grandes periódicos nacionales, todas las veces que a partir de cualquier hecho de violencia construían titulares sobre bandas, las bandas latinas al final eran dos tíos latinoamericanos que se pegaban en la calle, pero ya eso iba, ¿no?, a ser parte de esa grande narrativa. Entonces, al final, ¿no?, como que era una batalla perdida, ¿no? Tratar de enfrentar este enemigo simbólico estando adentro del marco narrativo que él había construido era como perder de antemano. Y a lo mejor la capacidad que tendríamos que desarrollar es de producir otro lenguaje, ¿no?, de probar, intentar enmarcar aquellos procesos adentro de una imaginación y una narración completamente distinta, ¿no?, que de alguna manera genere una mirada incómoda, una percepción oblicua, que obligue también el otro a dar otro paso en su construcción simbólica. Qué sé yo, algún ejemplo banal, pero a partir de poco tiempo, una plataforma de la de infraestructural de la solidaridad en mar, se llama Alan Phone, empezó a no hablar más de la persona en viaje como migrantes, ¿no? Porque es una palabra que ya conlleva con sí mismo y te lleva a un territorio en donde de alguna manera vamos a perder simbólicamente. Entonces, bueno, empezó a llamarlos travelers, viajeros, o utilizar
otro lenguaje que también habilite otra imaginación y otros encuentros posibles. Por ejemplo, ahora en el Mediterráneo la lucha es sobre qué lo consideramos migrante o lo consideramos náufragos, ¿no? Y bueno, según cómo clasificamos a aquella persona, hay toda una consecuencia en términos también de cuál clase de derecho se va a aplicar, ¿no? Que es absolutamente crucial y fundamental. Entonces yo pienso que tenemos, ¿no?, que aprender a llevar este trabajo simbólico tratando de alguna manera de esquivar lo que es la narrativa dominante para estar a la altura de construir otras narrativas. Por ejemplo, los sujetos pandilleros rechazaban en términos banda, ¿no? Y nuestros primeros encuentros decían, no somos banda. ¿Por qué banda? ¿Banda de qué? Banda musical, ¿no? Somos... Y utilizaban otras formas, otros sustantivos, otra forma de adjetivación para contar de sus propias experiencias, ¿no? Entonces, Mena, por ejemplo, ¿no?, es un término realmente construido desde el Estado, ¿no?, en donde hay una dimensión de infantilización, sos menores y eres doblemente menor y vulnerable porque no tienes a alguien que te acompaña, ¿no? Entonces me pregunto, ¿no?, cuál sería una manera para salir, ¿no?, de ese discurso e imaginar otras formas de contar aquellas experiencias, aquellas biografías y generar espacio dialógico distinto con la sociedad en sus conjuntos. Entonces, no sé, yo pienso que hay mucho trabajo para hacer sobre el plan del simbólico y es un plan absolutamente crucial, siendo dicho que, bueno, los procesos materiales son lo que al final no están por debajo y por arriba y por los lados, y si no vamos a revertir aquellos ¿no?, aquellas dimensiones, también el espacio del simbólico va a ser deficitario. Hago otro ejemplo que es interesante sobre la articulación entre simbólico y material. Por ejemplo, toda la campaña electoral en Italia en los últimos meses fue construida alrededor de otro chivo expiatorio que no era migrante, pero era italiano, era blanco, y era el sujeto parasita de lo que gozaban de las rentas básicas. Entonces fue realmente una campaña construida, permanente, infraccionada, en donde parecía que el problema del desempleo y de la falta de trabajadores residiese en el hecho que algunos millones de personas pudieron acceder por suerte a la renta básica. Y entonces el hecho que hubo una campaña tan radical en proyectar en espacio público el sujeto de la renta básica como un parasita, como un alguien no merecedor de lo que el Estado le brinda con su generosidad, también era un indicador claro, ¿no?, de que aquel sujeto estaba generando una transformación crucial en el mercado del trabajo. Es decir, habilitando millones de personas a no aceptar trabajo de hambre, obligando la patronal a brindar salarios más altos si querían tener trabajadores disponibles por la alta temporada. Entonces, yo pienso que también tendríamos que interrogar, ¿no?, todas esas construcciones simbólicas a partir del por qué construyen aquel target, ¿no?, aquel objeto, ¿no? ¿Por qué el migrante? ¿Por qué el menor? ¿Por qué el rentista básico, ¿no? Y bueno, si son aquellos sujetos, porque realmente aquellos sujetos están construyendo, ¿no?, transformaciones radicales en el espacio en el cual todos vivimos. Entonces yo pienso que, bueno, de un lado tenemos que acompañar la entrada, ¿no?, masiva, violenta de esos sujetos en el espacio en donde vivimos y al mismo tiempo tratar de encontrar otras narrativas que cambien completamente la mesa en donde estamos construyendo ese espacio de conflictualidad. Bueno, yo por mi lado, pues añadir que
estrategias para cambiar la narrativa, pues a mí se me ocurre eso que antes ya se había dicho. Principalmente trabajar sobre los aparatos, y esto es algo que el Estado y las instituciones tienen que hacer, no es una responsabilidad de las personas que sufren ese tipo de déficits de protección. O sea, es algo que no tienen que hacer ellos, sino que es un trabajo que el propio ente que ha creado el sistema tiene que repensarlo. Entonces, pues lo que decía, que hay que trabajar el racismo institucional, hay que trabajar los cuerpos de seguridad del Estado, el acoso policial que se hablaba antes de lavapiés, pues es una estrategia que parece ser que a alguien se le, no sé, le viene a la cabeza que es una buena estrategia. Obviamente no es una buena estrategia. Y estoy de acuerdo en que hay que cambiar toda la visión que se tiene de las personas que vienen de fuera. Esa narrativa, o sea, esa criminalización de las personas que vienen de fuera es una, o sea, tiene mucho, se ha construido hace mucho tiempo. Y igual nos va a tocar mucho tiempo también para deconstruirla y construir una idea nueva. Pero cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. No vale decir, vale, vamos a cambiar, pero a la vez no vamos a tener en cuenta las voces de esas personas sobre las que estamos hablando. Los menores tienen que tener más espacio. O sea, es verdad que hablábamos de la infantilización. Un menor extranjero no acompañado tiene la capacidad de hablar con personas que forman parte de su tutela y decirle a mí esto no me gusta, o mira, yo tengo esta opinión sobre esto otro, o qué hay de esto, ¿sabes? Entonces empezar a tener una conversación de igual a igual, no una superior a la otra. Tú como eres menor no tienes ni idea, tampoco nadie sabe lo que está pasando contigo, entonces voy a aprovechar un montón de factores para mantener mi posición de superioridad sobre ti. También se me ocurre pues combatir la cantidad de fake news que va habiendo sobre los menores. Cada 2x3 estamos escuchando, y ahora ya pues por plataformas como Twitter pues locuras atacando a estos menores. Y luego pues el avance que decía, creo que te llamas Regina, básicamente yo creo que todo el control que se ejerce sobre los menores, sobre los menas, debería de ejercerse sobre el sistema y no sobre los niños. O sea, quiero decir, si el sistema tuviese bajo control todos los centros de menores y existiese una forma de supervisión de que se están cumpliendo estos derechos, de que no hay abuso de poder, de que todos los niños están atendidos, pues mejoraría muchísimo la cosa. Lo que pasa es que lo que ya hemos dicho antes, al final se le da a fundaciones y a entidades, se les da la responsabilidad de crear y supervisar un centro. Entonces obviamente se lo van a dar al que menos dinero pide y que menos, o sea, y si tú tienes una financiación limitada, pues implica que pues, se va a ver afectado principalmente los servicios que tú le estás dando y que le estás proporcionando a la protección del menor. Entonces, bueno, la privatización tiene muchísimo que ver. Si no se controla desde el Estado las empresas que llevan los centros, pues seguiremos viendo estas situaciones de descontrol y de abuso de poder en los centros. Vale, ¿estaba Vicente? Sí, muchas gracias.
No, es una incitación que nos ha hecho Luca. Me ha parecido entender que la radicalidad y la violencia de las campañas simbólicas y materiales que se está ejerciendo con respecto a determinados sujetos, las podemos entender mejor si pensamos que se trata justamente de sujetos que están induciendo transformaciones radicales en el espacio que nos es común. Si es así, quiere decir que no son gente marginal, no están en los márgenes, sino que está justamente en el centro, en aquello que más nos cuestiona. No sé si pudieras desarrollar esto un poquito más porque me parece muy sugerente, pero... Yeah. No sé cómo... Sí, sí. Estoy de acuerdo con la argumentación consiguiente que estuviste haciendo. Pensamos, por ejemplo, a los refugiados, ¿no? Los refugiados en Italia son rentistas y refugiados son los chivos, digamos, simbólicos sobre los cuales se descargan los miedos, las angustias. Los refugiados tienen un papel muy importante en todo lo que es el desarrollo del mercado del trabajo, ¿no? A distintos niveles. Uno, alimentan, por ejemplo, toda la industria de la seguridad de la frontera, que es crucial. Segundo, no podemos entender nada de la producción agrícola en el sur de Italia sin tener en cuenta el papel que juegan los refugiados, ¿no? El sur de España y el sur de Italia son los dos grandes distritos que proveen alimentación a buena parte de Europa, ¿no? Y entonces el sistema de recepción ahí tiene un papel claro de asumir ciertos costes de reproducción de manera de favorecer una integración más subalterna en términos salarial de aquellos sujetos dentro de los mercados del trabajo de la agricultura. Entonces, claro, sí, no son sujetos marginales, son sujetos centrales, cruciales en la articulación, ¿no?, de la sociedad y también de los conflictos que ahí se dan. Bueno, otra cosa es el espacio de subjetivación de estos sujetos, ¿no? Digamos, los refugiados son una entidad que únicamente a partir de momentos concretos de lucha se construyen en términos de identidad colectiva, ¿no? Muchas de estas luchas son riot vinculado a niveles de sobreexplotación, por ejemplo, en el mundo de la agricultura. Pero esa conversión de un sujeto en términos de agregación de una misma condición, en términos de producción de una identificación colectiva, de un espacio de práctica, es todo un trabajo que tiene que ver con lo político y con lo sindical, pero bueno, que también está en marcha. Entonces estoy totalmente de acuerdo, no son sujetos marginales, y esto, no sé, yo trabajo por ejemplo en una facultad de educación, hubo un momento en donde todos los estudiantes que salían de ahí iban a trabajar en los centros de acogida de refugiados y de menores de origen migrante. O sea, había también, ¿no?, todo un movimiento de recursos que al final trabajaba sobre el desempleo de los jóvenes licenciados blancos, ¿no? La campaña que la derecha hizo en Italia no fue sobre los MENA, pero fue sobre los famosos 35 euros al día por cada migrante, por cada refugiado, ¿no? Y al final, cuando tú ibas a ver dónde iban aquel 25 euros al día, no iban a los bolsillos de los migrantes, iban al bolsillo de asociaciones que podían trabajar con niveles de calidad y de participación y de transformación distinta. Pero también ahí, ¿no?, podríamos cuestionar por qué un sujeto migrante no es capaz de administrarse a sí mismo, ¿no? Hay otros sistemas de protección que
no otorgan directamente el dinero a las personas sin pasar por sujeto que lo tienen de alguna manera que domesticar, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que esos sujetos que están ahí no están al margen, pero están al centro de dinámicas, son económicas, productivas, y al mismo tiempo, bueno, hay proceso de subjetivación que, como decía la compañera antes, bueno, necesitan su tiempo y tienen también sus momentos de baja y de alta. Por ejemplo, los rentistas básicos no son un sujeto que se autoorganiza en Italia, ¿no? Son un sujeto que fue creado administrativamente a partir de una política y que respondió electoralmente. Por ejemplo, en todo el sur de Italia, en las últimas elecciones, el partido de las 5 estrellas fue el partido mayoritario, bueno, y mantuvo su 30-35% de los votos, porque por supuesto la renta básica tiene una distribución geográfica que no es igual en el territorio. Entonces, como son sujetos que hablan en manera más o menos visible, hablan de manera más o menos oculta, pero ahí también, ¿no? Se trata de construir las condiciones de una coalición posible, de una alianza posible, porque si no somos capaces de construir, ¿no?, estas redes, tampoco seremos capaces de revertir la narración que ayer era sobre las bandas, hoy es sobre la almena, mañana es sobre los refugiados y pasado mañana será sobre otros sujetos marginalizados, pero al mismo tiempo central y crucial. Bueno, aprovechad que estáis aquí. ¿Alguna cosilla? Bueno, me he quedado pensando en la cuestión que habéis estado comentando, sobre todo Imán, sobre la segregación espacial. Es verdad que a lo largo del curso no ha salido de manera explícita, ni siquiera en la sección de dedicada a los barrios y tal, salió de una forma clara, ¿no? Pero me ha hecho recordar una situación en la cual, bueno, desde un colectivo de investigación militante, Cabanseando, iniciamos un proceso hace ya 3 o 4 años con unos chavales ex-menas que estaban en un centro para personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid, bueno, de gestión privada, pero dependiente del Ayuntamiento de Madrid, que ellos llamaban el Juan Luis Muertos, era el Juan Luis Vives, pero ellos lo habían resignificado como Juan Luis Muertos, que era un lugar de nueva creación, de las instalaciones muy bonitas y tal, pero que estaban, digamos, al final del último polígono industrial de la ciudad, entre autopistas, para llegar desde el centro de Madrid aproximadamente se podía tardar como una hora y media, y desde la estación de Renfe de metro más cercana eran 25 minutos caminando por lugares infames, de descampados, etcétera, ¿no? Entonces, era muy interesante cuando hablábamos sobre el día a día, ¿no? Cuando narraban cómo era su día a día, cómo, a pesar de esa hipersegregación espacial, ellos necesitaban estar en la ciudad para todo, ¿no? Entonces, en esos recorridos cotidianos, ellos nos narraban cómo por la mañana tenían que ir a un curso en Cruz Roja en Biorrosas. Por la tarde, luego tenían que ir a comer y recoger un bocadillo en Príncipe Pío. Luego tenían que ir a Atocha, no sé qué cosa, luego otro curso o para jugar al fútbol a la Laguna. Es decir, sus movimientos cotidianos eran por toda la ciudad, lógicamente usando el transporte público, y 2 chavales de ellos que se llamaban Ayub habían, digamos, también renombrado las prácticas policiales de identificación que sufrían en ese continuo discurrir por la ciudad, ¿no? Los controles racistas, lo llamaban alfa yankee, porque era lo que decían los policías siempre cuando llamaban por la emisora centralita, ¿no? Como para que el funcionario del otro lado entendiera bien, ¿no?, el nombre, porque eran nombres árabes, pues entonces A, alfa, Y, yankee, ¿no? Entonces se habían quedado con la música, ¿no?, del alfa yankee, ¿no?
y hacían, bueno, esa mañana fue muy divertida y estuvimos inventándonos un deporte, ¿no? de cuántos controles de identidad podían llegar a sufrir a lo largo de un día, ¿no? Y había incluso un récord diario de 7 controles de identificación en todos esos movimientos por la ciudad, ¿no? Y claro, ese encuentro que fue muy rico para nosotros, porque claro, de repente entiendes muy bien ciertas realidades, ¿no? Que te son tan ajenas. Es verdad que no duró demasiado en el tiempo, ¿no? Digamos, como la dificultad de establecer alianzas duraderas en el tiempo ante situaciones y realidades tan difíciles, ¿no? Entonces, un poco lo que me suscitaba a mí, escuchándote, Imán, era preguntarte si, bueno, un poco desde la experiencia de estos 2-3 años que lleváis, ¿no? Como colectivo, un poco cuál es el significado que el colectivo, que quienes formáis parte de él, le dais a la palabra alianza, es decir, qué situaciones de todos los encuentros que habéis ido teniendo en este proceso también de politización y tal, habéis encontrado como claves, ¿no? Como encuentros clave como los que nombraba Luca, ¿no? Que hayan sido realmente útiles, ¿no? Para el propio colectivo, teniendo en cuenta esa hipersegregación, ¿no? que sufre el colectivo, ¿no? Sí, bueno, iba a decir muy curioso lo que dices, pero en verdad es el día a día. Pero vamos, es muy interesante. Sí, básicamente eso que tú decías de la dificultad de crear alianzas. Nosotros, por ejemplo, es verdad que empezamos estando en Madrid la asociación, por lo tanto las reuniones, bueno, antes del COVID eran presenciales y demás. Pero era todo cambiante, no había un número fijo de personas, de compañeros que venían, porque un día podría estar una semana en Madrid, pero como no surge nada en Madrid, se tiene que seguir buscando la vida y al día siguiente está en Pamplona. Entonces es muy difícil crear alianza, efectivamente, con personas que pues están buscando la vida porque no hay ningún tipo de facilidad por parte de ese sistema que tiene que haberle facilitado, ¿no? Pues, una emancipación un poco más suave. Entonces, no hay o sea, no hay piso de mayores, por lo tanto, pues tú vas divagando por diferentes sitios hasta que te asientas y eso también depende. O sea, realmente en Madrid estamos quienes realmente tenemos contrato de trabajo y sabemos lo difícil que es tener contrato de trabajo, porque vamos, la situación laboral de España, pues la verdad que deja mucho que desear. Entonces, imagínate si las personas cuando están en el paro se refugian en sus familias, en sus conocidos, ¿sabes? En todo un sistema que le proporciona pues un poco de estabilidad mientras busca otro proyecto de vida, estos extutelados pues tienen que seguir andando hasta que den con algo que les dé una estabilidad pues de un trimestre, de 2 trimestres. Y vamos, si es que parece que te ha tocado la lotería cuando pasas más de un año en una ciudad. A ver, no os veo. ¿Alguna cosilla más por ahí en pantalla? O desde la realidad presencial. Beñat, no sé si decías algo, estabas haciendo gestos, pero no, igual no era hacia nosotros. A ver. Vale, yo tenía has comentado antes también, Iman, lo de los centros de modificación de conducta. Igual os es familiar esto de los centros de modificación de conducta. ¿Sí? ¿Lo conocéis? Para que lo contaras, ¿no? Porque creo que no es obvio para todo el mundo. Es una prisión, es una prisión.
Pues básicamente no tiene, o sea, se supone que no tiene la función de una prisión, pero ya te digo yo que se ven cosas incluso peores que la prisión. Los prisioneros al final siempre tienen derechos y aquí lo primero que te hacen según entras por la puerta es arrebatártelos todos y decirte, mira, básicamente no eres nadie y vas a estar aquí pues durante mucho tiempo. Bueno, básicamente estos centros hay varios en todo el territorio español. Nosotras hemos tenido contacto directo durante mucho tiempo con una trabajadora del centro, de un centro de Madrid, semicerrado, y básicamente eso es pues un sitio de no derecho, o sea, es pues la ley de la no ley, básicamente. Entonces, ahí mandan a los chicos que han tenido una mala conducta en los centros de menores, ¿vale? Conductas que por mucho que han intentado los trabajadores sociales, los educadores, pues no se han cambiado. Conductas consideradas como malas conductas. Entonces, acabas en un centro semicerrado donde pues no sales a la calle todos los días, donde vas pasando por una serie de fases hasta conseguir lo que viene a ser tu libertad. Y básicamente esta compañera que nos decía y este compañero que nos decía también es que tanto la seguridad de ahí como los trabajadores sociales, como los psicólogos, no tenían control de ningún otro organismo, entonces hacían básicamente lo que ellos veían ahí dentro. Consiste en dar mucha medicación a los niños, proporcionarles ningún tipo de formación, ningún tipo de incentivo para que los chicos pues tengan una rutina. Es todo dormir y dormir. Cuanto más dormido estés, menos problemas me vas a dar a mí. Tuvimos, bueno, y esto acabó en un despido de un trabajador de seguridad que básicamente entraba y decía, bueno, despertadlos a todos, literalmente, despertadlos a todos que hoy quiero divertirme, no me quiero aburrir. Y entraba con unos guantes con pinchos de metal. Y claro, o sea, ¿qué se pretende cuando tienes semejantes profesionales trabajando en ese centro? Y ya te digo, en una cárcel normal se tiene más derechos que ahí dentro. Es un sitio donde se supone que van las personas también a desintoxicarse, pero es cuando más te drogan. No sé, yo creo que es bueno, un sistema de centro que no debe de existir, básicamente, pero que sigue ahí y es frecuente. Lo que se ve es que no hay resultados positivos de esos centros, los chicos como entran salen peor o como entran salen, pero se sigue haciendo. Dale, dale. Sí, no, quería agregar unos elementos, ¿no? Uno, que todos estos espacios viven como distintas vidas, ¿no? Si vamos a ver qué era antes un centro de recepción por refugiado, a lo mejor fue una prisión, a lo mejor fue un hospital psiquiátrico, a lo mejor fue un lugar de internamiento, como son espacios que se repiten y cambian los sujetos que lo poblan, ¿no? Y yo pienso que eso es importante y también nos indica que el tema de la espacialidad es fundamental a la hora de pensar, ¿no?, las políticas. Segundo elemento, escuchándote sobre esa historia de los centros, ¿cómo se llaman? De modificación de conducta. De modificación de conducta, es algo también que reverbera de otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando no sabían qué hacer con el tema de ISIS, del yihadismo, ¿no? También habían pensado a prácticas de estos tipos. Con las bandas también, cuando nosotros empezamos
el trabajo en Barcelona, los que manejaban la intervención social con las bandas lo hacían a partir de la idea que eran sectas y que había desprogramar los sujetos, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Hay como todas resonancias. Al mismo tiempo, yo pienso que no hay que trabajar con los profesionales, ¿no? No hay que dejarlos al Estado, porque bueno, dentro de la profesión hay un archivo de saberes que también pueden tomar formas distintas. Aquí quiero hacer un ejemplo histórico que a lo mejor es importante para tener en cuenta. El movimiento antipsiquiátrico en Italia, la abolición de los manicomios, de los hospitales psiquiátricos, fue una lucha de los profesionales, ¿no? Fueron los profesionales de aquellas instituciones, Basaglia era el jefe del hospital psiquiátrico, que organizaron una red de saberes y construyeron, ¿no? Otra idea de cómo tratar aquellas situaciones sociales. Entonces, yo pienso que, bueno, en parte, en la medida en que lo digo, me siento un poco en contradicción en lo que iba diciendo antes sobre la importancia, ¿no? De construir un espacio informal de una infraestructura paralela de recepción, encuentro, acogida, solidaridad, llamámosla como queremos. Pero yo pienso que es realmente importante trabajar también dentro de los espacios institucionales y con los profesionales. Y estaba reflexionando a partir de lo que tú venías diciendo, ¿no? De aquellas trabajadoras que les pasaba información. O sea, siempre hay grietas, ¿no? Siempre hay situaciones que son descontroladas, siempre hay prácticas ocultas adentro de todas las instituciones. Y no podemos permitirnos, ¿no? De dejar las instituciones a las instituciones, si queremos revertir tanto el plan material como el plan simbólico. Estaba Olaya, no sé al final dónde ha quedado. Decís si lo oís, ¿eh? ¿Me oís? Que te hago ahí una taquicardia porque como que estabas sintiendo muy cerca y cuando has dicho ahora de los profesionales de la psiquiatría. Espera un segundo, Loya. Perdona que te interrumpa, que encima que estás nerviosa. Es que no se oye bien, no sé por qué es del micro. ¿Te importaría acercarte aquí? Es un poco rollo, pero... Es que así, para que haya realmente un... Ahí. Sí, no lo va mucho porque... A ver, ahora es mucho, ¿no? Me puse nerviosa porque yo siento que a ver, hay un discurso de la reforma psiquiátrica aquí en España que está siendo un tapón súper fuerte para que los movimientos sociales se conecten con la violencia que está así ocurriendo en los servicios de salud mental todos los días, ¿no? O sea, que se ata la gente a la cama, se da droga contra su voluntad, se construye un lugar de chivo expiatorio, de terrorífico, ¿no? Que me gustaba mucho cuando decías, preguntémonos por qué, ¿no? ¿Qué sujetos que están, como decías tú, que promueven, no has dicho, pero lo que me gustaba más, bueno, que trae la posibilidad de la transformación de los espacios, ¿no? Y tiene que ver con eso. Yo me preocupa, ¿sabes? Me preocupa, o sea, quizás tiene mucha ramificación lo que tú traes, pero aquí creo que está siendo súper tabú, ¿sabes? Como que la herencia que ha dejado la reforma psiquiátrica aquí es como una... creo que es blanqueamiento o es supremacista, entonces no sé qué para eso. O sea, que ha conseguido que no se cuestionen las prácticas, ni el status quo, ni se revierta la posición de la persona local.
O sea, ha ido derivando a una construcción de la persona enferma o de la persona necesitada de psicoterapia, o de supervisión, o lo que sea, ¿sabes? Pero no han cambiado las reglas del juego. Para nada y bueno, yo qué sé. Y lo digo súper próxima porque he sido psiquiatra. O sea, que no lo digo, ¿no? O sea, que lo digo con su conocimiento de causa, porque he estado dentro de las instituciones por reforma, en lugares considerados de vanguardia y nada de esas reglas, ¿no? O sea, no sé, me pongo súper nerviosa cuando se nombra como el gran ejemplo, porque siento que es como seguir enganchados a algo que ocurrió y que acabó. No es una burlez, es algo que ocurrió, que fue una práctica afirmativa fuerte y que no se instituyó, que no está encarnada, que quedó en algo de un resultado súper fuerte. Y bueno, estoy muy nerviosa, no sé. Es que me sabe como o sea, que me siento un poco en este personaje que habla siempre de esto, ¿no? En estos contextos, ¿no? Entonces, pero como que también se graba, se difunde, no sé qué, o sea, algo más, ¿sabes? O sea, o sea, es como... Bueno, es... Pues gracias, Hola. Ya estaba también Diego. Sí, ¿me escucha? Sí. No, que escuchando me preocupaba, hablaba el compañero de la necesidad o de la importancia de los espacios informales y antes preguntaba a Sergio Imán por las alianzas y Imán respondía la dificultad ¿no? que básicamente vivimos todo el mundo y que parece más la gente así está más frágil, que es de generar una biografía que dure en algún sitio, porque hay que moverse mucho, ¿no? por la necesidad de ganarse el pan, y que eso afecta de modo importante a la hora de construir comunidades o de generar lazos, porque claro, si no tienes tiempo, no tienes fuerzas para poder hacer otras cosas distintas a ganar algo de dinero, es muy difícil crear comunidad y también crear esos espacios alternativos que pensando en el curso en el que estamos metidas de generar respuestas a la policía o al poder, es muy importante crear esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, que solo era eso, que escuchando me daba así coraje, me preocupa pensar las dificultades que la chavalada tiene, ¿no? Por muchas formas, o que la mayoría de la gente tenemos para encontrar momentos para crear esas alternativas, ¿no? que nos den vida. Sí, yo diría que a pesar de que es difícil crear esos lazos, sí que hay que crear esos espacios para que si un lazo individual de una persona o de otra persona no se haya creado, para las personas que aún vienen haya ya un espacio colectivizado seguro para ellas. Y aunque vayan a estar muy poco, pues al menos sepan que existe ese espacio y que no tiene, o sea, y que no es imposible. Vale, pues no. ¿Quién se ha quedado? Bueno, pues a ver si conseguimos que os sigan viendo. Bueno, hay muchos cables aquí. Bueno, creo que nos vais a volver a ver la gente de sala y la de online por el momento, porque vamos a tener que cerrar, porque son menos 10 y tenemos que cerrar la sala de traficantes. Así que agradeceros muchísimo a todas las que habéis aportado y participado, especialmente a Iman y a Luca,
que nos dejáis con muchas preguntas. Aquí las que estamos, pues nos iremos de cañitas y seguimos hablando. Esto lo digo para daros envidia la próxima vez que os acerquéis. Iman, la próxima vez te esperamos y el resto seguimos y nos vemos el martes que viene. ¿De acuerdo? Así que nada, gracias y seguimos por el foro. Así que darle por ahí y seguimos discutiendo, preguntando. Hay algunas citas y referencias que se han dicho aquí que os las mandaremos también, ¿vale? Por correo y en el repositorio. Gracias. Gracias y a chao. vosotras. Un abrazo. Disfruta de las cañas. Chao, gracias a todos. Chao. Adiós.